Se dice que la ciencia nos queda grande, que es inalcanzable para la mayoría. A la ciencia se llega haciéndose preguntas y la gente de a pie también nos las hacemos. Y aquí estamos con Ciencia Tranquila porque trataremos los temas con la calma que se requiere y con la conciencia tranquila de hacerlo con la honestidad y rigor necesarios. En un suspiro se acabó lo que se daba. Cuando escucho a alguien decir fuerza de la naturaleza, yo siempre pienso en volcanes, también en estrellas, pero es que están relacionadas sus vidas y sus potentes formas de actuar. Hoy haremos una pequeña aproximación a esa maravilla que son los volcanes, porque no lo olvidemos, ellos que han producido extinciones también han contribuido a configurar nuestra atmósfera y con ella se ha hecho posible la vida. Hoy pues aprenderemos algo de lo que nos dice la ciencia sobre ellos. Un placer que quiero compartir con todas vosotras, vosotres y vosotros. Empezamos con Ciencia Tranquila, hoy más que nunca tranquila, con el tiempo que nos marcan los volcanes. La formación de los planetas va pareja a la formación de las estrellas. Por decirlo brevemente, las estrellas se forman en una nube de hidrógeno y polvo que por acción de la gravedad va acumulando materia. Se trata de un proceso muy intenso en el que interviene mucha energía. La materia que se va acumulando, junto con gases despedidos con mucha fuerza, se unirán y mezclarán para formar una estrella y, a su alrededor, va formando un cinturón de polvo que acabará desarrollando los planetas. Si las condiciones físicas y químicas lo permiten, claro. Todo ello favorecido por el movimiento de rotación producido por esa combinación de fuerzas y circunstancias. Nuestro planeta Tierra no es una excepción. Se formó en el cinturón de polvo y material que rodeaba al Sol en sus orígenes. El mecanismo es el mismo. De la misma manera que la gravedad actúa para formar una estrella como el Sol, también lo hace para formar un planeta como el nuestro. El material se va precipitando y aglutinando hasta configurarlo. Os dejo en los enlaces una recreación gráfica de cómo se formaría un planeta a partir de ese cinturón de materia y polvo que rodearía a una estrella. Este proceso es, por supuesto, lento y largo en el tiempo, y un planeta como la Tierra no ha sido siempre tal y como lo conocemos hoy. Sometido a muy altas temperaturas, el material amalgamado que formó nuestro planeta no es tan sólido como podemos ver en la superficie. En un principio se trataba de un material incandescente y viscoso, por hacernos una idea, algo así como la lava que sale de los volcanes. A la Tierra se le calcula una edad de unos 4.540 millones de años y al Sol unos 4.600, lo que quiere decir, si nos paramos a pensar, que ambos tienen parecida edad, hablando en tiempo geológico. Solo 60 millones de años separan su formación. Y no será hasta unos 4.000 años que se producirán densidades lo suficientemente diferenciadas como para distinguir núcleo, manto y corteza. Podéis ver esta estructura de la Tierra en una imagen que os dejo en los enlaces también, donde se ven todas esas partes que acabo de señalar. En este lento proceso se irá concentrando poco a poco el material más pesado hacia el centro. Esto constituirá el núcleo. El cambio de condiciones, tanto a lo largo del tiempo como en los distintos lugares, hace que el magma, esa consistencia que nos recuerda a la lava, sea en unos sitios más densa que en otros. Al tiempo, los elementos químicos más pesados que contiene, principalmente hierro y níquel, se van precipitando hacia ese centro y poco a poco se va constituyendo un núcleo que cada vez será más sólido. Este proceso aún no ha terminado. De hecho, se calcula que el núcleo sólido central terrestre tiene un diámetro de algo menos de 2.500 kilómetros y crece medio milímetro por año. Se le calcula una edad de 1.000 millones de años. Hagamos cuentas, perdón. Desde el momento en que se empieza a producir la zona a la que llamamos núcleo y que ocupa el centro de la esfera del planeta, pasan 3.000 millones de años para que se solidifique su parte más interna. Hacia afuera, la parte externa del núcleo es más líquida.
cosa que permite a la parte sólida interior girar, incluso hasta cambiar de sentido respecto a la superficie terrestre, en un ciclo que se calcula de unos 70 años, según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Pekín. Afirma este estudio que el movimiento del núcleo oscila con respecto al movimiento de la Tierra que percibimos en la superficie. Es decir, unas veces se mueve en un sentido y otras en el contrario. Y había habido teorías anteriores que habían defendido que el movimiento del núcleo es caótico y por tanto impredecible. Y también alguna que otra sostenía que el giro se iba acelerando. Es imposible introducir sondas lo suficientemente largas y lo suficientemente resistentes a las altas temperaturas que tiene el interior del planeta. Así que es lógico que se puedan dar distintas interpretaciones que solo demuestran la complejidad de su estudio. Afortunadamente, la investigación se va haciendo más sofisticada y nos va proporcionando más datos que ayudan a interpretar lo que verdaderamente ocurre. La parte exterior del núcleo interno, más líquida, está compuesta principalmente con los mismos elementos pesados que su parte interna, esto es, de hierro y níquel, pero acompañados con algunos elementos más ligeros como azufre, oxígeno y silicio. El hecho de contener otros elementos distintos del níquel y el hierro la hace menos densa y le proporciona una viscosidad que permite que se creen movimientos circulares de materia, tanto en paralelo, que explicarían ese movimiento del núcleo sólido, como ascendentes, que permitirían la elevación del material desde las profundidades. ¿Cómo se sabe que es más líquida si no se pueden introducir sondas que midan esa densidad de forma directa? La investigación geológica ha diseñado métodos que permiten determinar este tipo de variaciones en la consistencia, mediante la observación de las ondas sísmicas cuando se producen terremotos. Es complicado, claro, pero nos basta con entender que hay ondas que se transmiten o no dependiendo de la densidad del material que atraviesan. Antes ya se habían intentado otros métodos. Allá por el final de los 1600, Newton ya había afirmado que se podría calcular la densidad de una montaña, aprovechando que un péndulo siempre marca por gravedad también el centro terrestre. Bastaría con ir midiendo los ángulos formados con la línea del péndulo que se desviarían al ir subiendo por las laderas. Él creyó que no había una montaña suficientemente grande que permitiera medir esos ángulos de desviación. Pero ya podemos intuir que nada detiene a la comunidad científica. Cuando de comprobar una teoría se refiere. Así que en 1772 el astrónomo Neville Maskelyne propuso a la Royal Society británica la comprobación del experimento propuesto por Newton. La montaña elegida fue Schiehallion, en las tierras de Escocia. Se trata de una montaña aislada, por lo cual no había demasiadas interferencias gravitatorias producidas por montañas vecinas. Tiene, además, mucha pendiente, por lo que se podrían apreciar más esas desviaciones y compararlas con el centro de gravedad de la montaña, que no distaba mucho. Todo eso permitiría el cálculo del volumen y a partir de ahí la densidad terrestre. No nos vamos a detener en los cálculos, que seguro nos serían complicados de entender, pero os dejo un enlace donde se explica el experimento por si alguien tiene interés. En su lugar os propongo escuchar a la banda escocesa Clanadonia en homenaje a Escocia, lugar donde tuvo lugar ese experimento. Ellos interpretan música tribal celta utilizando gaitas y bodhrán, que es un pandero irlandés. En este caso interpretan su música en las calles de Glasgow.
Ya os lo he anticipado. El tema del programa de hoy va de volcanes. Tierra y fuego podría ser un título para él. Si nos pudiéramos desplazar desde el punto central del radio de la Tierra hacia el exterior, que está a unos 6.371 kilómetros en total, tendríamos que atravesar ese primer trayecto sólido del núcleo, que acabaría aproximadamente 1.220 kilómetros más arriba. Después encontraríamos una gran capa más líquida de grosor más o menos de 2.250 kilómetros. Ahí acabaría lo que se define como núcleo. Si seguimos hacia la superficie, se encuentra el manto, que al igual que el núcleo tiene dos partes diferenciadas. La inferior, de unos 2.300 kilómetros, y la superior, ya mucho más delgada, de unos 640 kilómetros de grosor. Por procesos en los que intervienen tanto los elementos como presión y temperatura, la parte inferior es bastante más sólida que la superior, que es más viscosa, aunque la parte más externa de esta, justo la que está en contacto con la corteza terrestre, es más sólida. Como vemos, el manto tiene variadas consistencias que hacen muy complejos los procesos que se desencadenan en él. La corteza es la capa más externa y más delgada, que varía entre los 5 kilómetros en las zonas oceánicas a los 70 kilómetros en las zonas terrestres. La parte más exterior del manto, que como hemos dicho es más sólida, forma junto con la corteza lo que se llama litosfera. Así que tendríamos que la capa más superficial del planeta, esa litosfera, mide unos 100 kilómetros de profundidad en las zonas oceánicas y entre 150 y 250 kilómetros en las zonas terrestres. Justo por debajo, donde el manto es más viscoso, se permite, por así decirlo, que la litosfera flote y se mueva sobre él. A esa zona viscosa superior del manto se le denomina astenosfera. Las distancias que hemos visto son orientativas y no quiere decir que se mantengan por igual en toda la superficie. Por ejemplo, existen zonas en que emergen materiales del interior terrestre hacia la corteza provocando una erupción, y hay zonas en las que el manto queda al descubierto a base de emanaciones más lentas. En el primer caso estaríamos hablando de volcanes y en el segundo podrían tratarse de dorsales oceánicas, que son cadenas de montañas que se van formando de forma lenta con la salida de magma del interior de la Tierra. Vamos a hacer un breve recorrido histórico-geológico desde esa primera bola incandescente que era nuestro planeta. La parte más externa empezó a enfriarse solidificando el material. Parece que en este proceso de solidificación tuvo gran importancia la formación de la Luna. La teoría más consensuada dice que dentro de ese cinturón que rodeaba el Sol en su nacimiento, a la vez que la Tierra, se estaban formando otros protoplanetas. Uno de ellos, al que se ha denominado Tea, chocó contra la Tierra y mandó al espacio gran cantidad de material que, por una parte, facilitó la formación de la Luna por el mismo método que hemos visto para la Tierra, esto es, de concentración por gravedad. Por otro lado, el manto también despidió gran cantidad de gases que desprendieron calor, igualmente hacia el espacio, facilitando así el enfriamiento de la superficie del planeta. Para que podáis imaginar cómo lucía nuestro planeta en ese proceso de enfriamiento, os dejo una ilustración artística también en los enlaces. ¿Cómo ha llegado a la forma que tiene ahora? Los continentes tal y como los conocemos siempre han tenido el mismo aspecto. Estamos a finales del siglo XVI, en plena era de los descubrimientos y por tanto de la necesidad de elaborar buenos mapas que ayudaran a la navegación. Uno de los cartógrafos que plasmaban las descripciones de los exploradores en mapas, el flamenco Abraham Ortelius, llamó la atención sobre la enorme coincidencia de las costas de África y América del Sur, que a él le sugirieron que en algún momento anterior debieron estar unidas. Nacía con esta apreciación la teoría conocida como deriva de los continentes.
La geología encontraba similitudes, no solo en esos contornos que parecían confirmar que África y América del Sur alguna vez estuvieron unidas. También se encontró similitud en algunas formaciones geológicas que se habían separado, quizás por fractura, quizás por la fuerza de los volcanes, que es lo que se pensaba en esos momentos. Y si habían estado juntos alguna vez los continentes, ¿qué podría haber sucedido para que se separasen? Se buscaban todo tipo de justificaciones. Se llegó a pensar que fuera la responsable una posible influencia de la Luna. Daremos un salto hasta principios del siglo XIX. Dos eran las explicaciones que se ofrecían. Por un lado estaba la teoría catastrofista, defendida por el francés Georges Cuvier. Él era naturalista y defensor de la extinción como mecanismo de desaparición de especies. Proponía que esa extinción era provocada por grandes inundaciones catastróficas naturales. La otra gran teoría en esa época era el uniformismo, es decir, los eventos geológicos se van produciendo sin saltos, gradualmente, y es por ello que se puede explicar la geología actual como un producto de lo que ha ocurrido en el pasado. Esta teoría era defendida por el geólogo escocés Charles Lyell. Que se movían los continentes, que no siempre habían ocupado la misma localización, parecía estar claro, pero otra gran duda se planteaba. ¿Intercambiaban posiciones océanos y continentes a lo largo del tiempo o los océanos eran fijos? Partidario de esta última teoría era el geólogo y vulcanólogo norteamericano James Dwight Dana. Dana comprobó que el fondo marino alrededor de Norteamérica comenzaba después de una plataforma continental poco profunda. Así que si la plataforma delimitaba el continente, entonces el océano también estaba delimitado por ella. Y por tanto no era que algunas veces los océanos ocuparan el espacio de los continentes, sino que cada cual tenía su espacio. Por su parte, el geólogo austríaco Edward Suess, basándose en la existencia de fósiles de un mismo lecho extinguido, planteó en 1885 la teoría de que en tiempos anteriores Sudamérica, África, India, Australia y la Antártida habían formado parte de un único continente, al que denominó Gondwana. Diversas investigaciones en ese sentido llevarían al meteorólogo y geólogo alemán Alfred Wegener a formular en 1912 su hipótesis de la deriva continental, que hemos mencionado antes, por otro lado. Wegener había observado que los continentes encajaban como un rompecabezas y que había una gran similitud de plantas fósiles en determinadas zonas de los continentes a pesar de estar separados. Reunió evidencias en distintos campos científicos y en 1915 formuló su teoría de un único continente inicial, al que denominó World Continent, que se hizo popular por su denominación en griego Pangea. Hay que decir que su teoría no se aceptó hasta tener nuevas evidencias en 1950. La formación y fragmentación de los supercontinentes parece ser un proceso cíclico a lo largo de la historia de la Tierra. Así que es posible que hubieran existido otros supercontinentes antes de Pangea, aunque este sería el más estudiado y mejor comprendido por la ciencia. Se ha sospechado de la existencia y evolución de otros anteriores, por ejemplo, Columbia, Rodenia, Panotia y otros. Sin embargo, son por el momento especulaciones. Como especulaciones son los futuros supercontinentes, a los que se han dado nombres como Pangea Próxima, Novopangea y otros similares. En cualquier caso, parece que el ensamblaje de Pangea comenzaría hace 490 millones de años y habría terminado hace 250. Os dejo también en los enlaces una animación de cómo evolucionaron los continentes que conocemos desde Pangea. Este modelo de deriva continental hizo pensar que en la litosfera terrestre, recordemos la corteza terrestre junto con la parte más externa del manto,
Se pensó que la litosfera terrestre está constituida por placas que se han estado moviendo lentamente, modificando la fisonomía terrestre desde hace entre 3.000 y 4.000 millones de años. Está consensuado también que la litosfera está compuesta por 7 placas principales y algunas otras secundarias. Los puntos de encuentro de estas placas se denominan límites de placa, y en estos límites es donde se pueden manifestar terremotos, actividad volcánica, se pueden formar montañas o fosas oceánicas. Vamos a pararnos aquí un momento para escuchar también algo de música. En este caso será el tema Cory en peligro de la película Terremoto, cuyo autor fue John Williams, autor también de bandas sonoras tan famosas como Tiburón, Indiana Jones o Parque Jurásico. La idea de la película, de 1974, se inspiró en el terremoto que había sufrido la ciudad de San Fernando, en el condado de Los Ángeles, en 1971. El terremoto se produjo en la falla más cinematográfica, la de San Andrés, que discurre paralela al mar a lo largo de California, formada en el límite de las placas del Pacífico y la norteamericana. El movimiento de todas esas placas dan como resultado movimientos convergentes cuando dos placas tienden a juntarse, movimientos divergentes cuando se separan o, si se deslizan paralelamente, se denominan fallas transformantes. La falla de San Andrés es una de ellas. Pero habíamos dicho al principio que nos ocuparíamos de los volcanes, así que dejaremos de lado las fallas, puesto que no suelen aparecer en ellas. Suelen ser más numerosos en los límites, tanto convergentes como por ejemplo el cinturón de fuego del Pacífico, donde confluyen diferentes placas principales y secundarias, cuyos límites se sitúan alrededor de las costas del Pacífico. De la misma manera, aparecen en los límites divergentes. Un ejemplo es la dorsal mesoatlántica, que atraviesa el Océano Atlántico de norte a sur, producto de la separación de las placas norteamericana, euroasiática y africana que confluyen en las Azores, y en el Atlántico Sur con las placas africana y sudamericana. Sin embargo, los volcanes también pueden surgir lejos de esos límites de placa.
Nos vamos a quedar en este último tipo de manifestación volcánica, en los volcanes intraplaca. Con respecto a ellos, están en revisión diversas teorías. Por un lado, se piensa que los volcanes que aparecen lejos de los límites de placa se producirían a mayor profundidad que los que se dan en los límites. Esto sería causado por la elevación del magma procedente de la zona donde se unen núcleo y manto, alrededor de unos 3.000 kilómetros hacia el centro de la Tierra, y vendrían a ser como partes del manto más profundo que están a unas temperaturas anormalmente altas. Otras teorías defienden que se producirían en lugares donde hay un adelgazamiento de la capa de la corteza. A este tipo de manifestación volcánica, alejado de los límites entre placas, se le denomina punto caliente. En un estudio de 2003, realizado por un grupo de investigación francés, se localizaban 49 puntos calientes, de los que solo 7 parecían proceder de las capas más profundas del manto. El resto se detectaban a distintas profundidades del manto superior. A estos 7 puntos profundos se les denominó primarios y estarían 3 en el Pacífico y 4 en el hemisferio ocupado por el Atlántico e Índico. Como hemos visto, no hay bastantes evidencias para confirmar las teorías, e incluso hay geólogos que no aceptan la teoría de los puntos calientes. Sin embargo, parece estar mayoritariamente aceptada. De hecho, como las placas tectónicas se cree que se mueven por encima de esos puntos calientes, se ha intentado utilizarlos para determinar el movimiento de dichas placas. Es decir, desde nuestra perspectiva en la superficie terrestre, esos puntos no estarían fijos, sino que los situaríamos en distintos lugares a lo largo del tiempo. Para que se pueda comprender esto, os dejo un mapa de cómo se ha movido el punto caliente de Yellowstone en la dirección de su actual posición. En realidad, quienes nos movemos somos nosotros, que estamos encima de la placa y nos movemos con ella. Esos puntos calientes parece que se relacionan con lo que se conoce como plumas de manto, es decir, salidas de magma del manto a la superficie, algo así como chimeneas de escapes del magma. Cuando estas chimeneas salen a la superficie, lo hacen bien poco a poco, creando cadenas de montañas volcánicas a medida que se van moviendo, bien, si no logran salir, se acumulan en una cámara magmática que va aumentando la presión hasta que finalmente explota. Nos interesan esas cadenas montañosas que van saliendo a la superficie. Quien estableció los criterios que deben cumplirse para que se considere una estructura volcánica como punto caliente fue el grupo de geólogos franceses citado antes y encabezado por Vincent Courtillot. Desde la publicación de su artículo en 2003, que se examinan los sitios donde se cree que existe un punto caliente. El número inicial de aquellos 7 primarios y hasta 49 posibles que el grupo de Courtillot había propuesto se ha ido incrementando, pero dada la dificultad de poder verificar si cumplen o no las condiciones, no hay consensos en cuántos de estos puntos se deben considerar verdaderamente calientes. Sí parece haber consenso en considerar como modelo de punto caliente producido por plumas de manto, esas chimeneas, a las islas Hawái. De hecho, el estudio de John Tuzo Wilson de estas islas en 1963 dio origen a la teoría de los puntos calientes. Los antiguos hawaianos, en sus expediciones de pesca, fueron los primeros en reconocer la diferencia de edad de los volcanes, asociándola con el estado de erosión de los volcanes del norte. Tras la llegada de los europeos entre 1880 y 1881, James Dwight Dana, que hemos mencionado antes, dirigió el primer estudio geológico de los volcanes del punto caliente, confirmando que los nativos hawaianos habían observado correctamente ese desplazamiento entre los volcanes que correspondían con cada isla. Recordemos que Dana fue uno de los pioneros en la teoría del movimiento de placas. En 1912, Thomas Yaga fundó el Observatorio Vulcanológico de Hawái para el estudio continuo de las islas y de su fondo marino.
Lo que propuso Wilson era que las plumas de manto, esas salidas de magma al exterior, tenían una actividad de expulsión prolongada, provocando la formación de picos que emergen del fondo marino. Esos picos se van convirtiendo en montes y finalmente en islas. Mientras el punto caliente permaneciera en el mismo punto, la placa pasaría por encima arrastrando y desplazando esos montes, sin afectar la pluma chimenea de salida. Miles de años después, el magma que mantiene el volcán se va extinguiendo y al perder el suministro, el propio monte creado no puede ofrecer resistencia a la erosión de las olas del mar y retrocede, volviendo a ser un monte submarino en lugar de isla. El ciclo continúa con la salida de un nuevo volcán que emerge de la corteza terrestre formando una nueva isla más desplazada en otra dirección hasta que de nuevo la pluma desaparece. Este proceso desarrolla con el tiempo una cadena de montañas submarinas e islas volcánicas que serán más antiguas cuanto más lejos del punto caliente actual se encuentren. Esto se comprueba en las Hawái. Las islas situadas más al oeste son las más antiguas. Esto quiere decir que el desplazamiento del punto caliente que ha ido creando la cadena de islas del archipiélago se está realizando desde el noroeste hacia el sudeste, siendo la isla de Hawái la más reciente y menos erosionada. De la cadena, el monte sumergido más antiguo es el Meiji, situado casi en la fosa formada por las islas Aleutianas, que son las que forman ese arco de islas que parece unir Alaska con Siberia. Al hilo de esto, no sé si recordáis esa famosa pequeña isla frente a la costa suroeste de Islandia que se desarrolló durante los años 1963 a 1967. La isla se llama Sword y desde 1967 está sufriendo la degradación por causa de la erosión. La isla está monitorizada tanto por equipos de vulcanología como por equipos de estudio de la biología. Y es que la actividad volcánica es la responsable de las condiciones en que se desarrolla la vida e interesa su potencial de biodiversidad. Respecto a cómo surge la vida a partir de la desaparición de esos volcanes, dejo también una animación de cómo se formaría un atolón de coral por la erosión de una isla volcánica. Vamos a volver por un momento a las Hawái para reivindicar el valor de las observaciones de los antiguos hawaianos que hemos citado antes. La tradición oral transmite la historia de Pele, la diosa de los volcanes. Ella vivía en la isla de Kauai cuando su hermana mayor, Namaka, manda destruir su isla por haber seducido a su esposo. La obliga entonces a desplazarse hasta terminar en Hawái, donde finalmente puede ocultarse. Esta historia mitológica coincide con la dirección de la cadena de creación-desaparición de las islas hawaianas. Una historia preciosa que parece emparentar al marido de Namaka con otra cadena de islas, esta vez en el Pacífico Sur, la Polinesia francesa. Terminemos con otra curiosidad de las Hawái, que hace que merezca la pena el seguimiento de lo que la vulcanología nos vaya descubriendo. El mismo Dana, que hemos mencionado antes, parece que diferenció dos cadenas de volcanes que procedían de coladas de heladas situadas en dos puntos distintos de emanación, que se mantenían paralelos. Las denominó Kea y Loa. De ahí los nombres de conocidos volcanes como el Mauna Kea y el Mauna Loa. Este último situado más al sur y ambos en la isla de Hawái. Vamos a relajarnos un poco con música hawaiana, esta vez con una canción titulada Aloha Oe. La palabra aloha se utiliza como saludo y podría traducirse como belleza, paz, disfrute o bienaventurado seas. El instrumento que acompaña es el ukelele, utilizado tanto en Hawái como en Tahití, en la Polinesia francesa, y en Rapa Nui, la que conocemos por Isla de Pascua. Me resulta curioso que sea el instrumento de todas estas islas que cubren todo el Pacífico, todas ellas volcánicas. There we go. 1,
Ahora vamos a cambiar de latitud. Nos venimos hacia territorio más próximo. Viajamos a las Canarias. Hemos estado hablando de la dificultad de comprobar si los puntos calientes son producidos por plumas de manto que proceden de las partes más profundas de ese manto, en el límite con el núcleo, o si se producen en las capas adelgazadas de la litosfera. Recordemos, la litosfera se componía de la corteza terrestre y la parte más superficial del manto. Era donde se formaban las placas tectónicas que forman los continentes y que se mueven como flotando sobre la parte más viscosa del manto. Decíamos que nos íbamos a las Canarias. Durante mucho tiempo se ha considerado a las Canarias como un punto caliente. Recientemente, un grupo de geólogos de la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Geológico y Minero y de la Universidad de La Laguna, encabezados por Francisco Anguita, ha publicado un artículo el mes de febrero pasado en la revista Earth Science Review, en el que se ponía en duda esta afirmación. El grupo se cuestionaba si la formación de las Canarias seguía el mismo patrón que los puntos calientes consolidados. Para ello, realizaron una comparativa con las características de las Hawái, que no olvidemos eran el prototipo de cadena montañosa volcánica producida por plumas de manto. Voy a detenerme en el estudio porque creo que nos enseñan cómo se trabaja en la ciencia, en este caso en geología. Vamos a ver solo la parte en que se comparan los dos archipiélagos y dejo el enlace por si alguien quiere leerlo completo. Ya se había hecho una comparación entre los dos conjuntos de islas en el año 1999, a cargo de Juan Carlos Carracedo, de la Universidad de Las Palmas. Sin embargo, el artículo que estamos comentando difería de lo propuesto por Carracedo. También os dejo este artículo en los enlaces. Lo que se sostiene en el artículo más reciente es que no se puede considerar a las Canarias un ejemplo clásico de archipiélago volcánico intraplaca, asociado a la acción de una pluma mantélica. Una de las características que presentan las de Hawái es un fondo con ondulaciones, debidas a la presión que ejerce la fuerza del punto caliente hacia la superficie, cosa que no pasa en las Canarias, ya que su fondo es prácticamente liso. Podéis mirar en Google Maps para que podáis valorar esa diferencia. Otra diferencia que encuentran los autores está en el análisis de las temperaturas. Los datos son difíciles de obtener y los cálculos son muy complicados, pero muy simplemente, para que lo podamos entender, el manto de las Canarias es más frío que el de las Hawái. Esto significa que en Hawái es menos denso y la emanación es más fluida, mientras que en las Canarias es muy lenta debido
que al estar más fría el magma está más viscoso. Al comparar los periodos de actividad y reposo, también se encuentran diferencias. Si nos centramos en las de Hawái, sus periodos de actividad son muy cortos, debido a que el punto caliente se va desplazando. Esto, además, hace que la erosión sea rápida y que vayan desapareciendo las islas a medida que envejecen. No ocurre lo mismo en las Canarias. Estas se caracterizan por periodos de erupción mucho más largos y también la longevidad de las islas es mucho mayor. Los vulcanólogos identifican 3 etapas en la evolución de cada isla: preescudo, escudo y postescudo o rejuvenecimiento. En el caso de Hawái, se encuentran 3 islas con todas esas etapas cubiertas. Sus duraciones, es decir, su edad, son unos 3,5 millones de años para la isla Kauai, 2 millones para Niue y 1 millón para Maui. En el caso de Fuerteventura, que es donde se han encontrado rocas más ancianas, y también para Lanzarote, ambas consideradas las islas más antiguas, no hay acuerdo de edad, ya que unas dataciones oscilan entre los aproximadamente 70 millones de años y la mitad, o sea, unos 35 de otras investigaciones. Lo cierto es que sean 75 o 35 millones de años, el periodo eruptivo es mucho más largo para las Canarias. Otro dato a favor de que no se trate de un punto caliente sería que para que así fuera, habría un desplazamiento. Parece que no lo hay en las Canarias. Relacionado con este último comentario, al haber un desplazamiento de la salida del punto caliente, la actividad volcánica sería mayor en las islas más jóvenes, como en Hawái. Por ejemplo, allí hay varias islas que presentan actividad, pero se considera que se trata de una actividad residual que irá poco a poco desapareciendo. Otra realidad presentan las Canarias. 6 de las 7 islas han presentado actividad en los últimos millones de años. La excepción es La Gomera. Otras 4, La Palma, El Hierro, que están más al oeste, Lanzarote en el este y Tenerife en el centro, han experimentado erupciones repetidas. Se da también el caso de que en Hawái las erupciones son graduales y sucesivas en el tiempo. En Canarias, en cambio, hay evidencia de que las islas como La Gomera y La Palma, separadas por 60 kilómetros, han presentado erupciones muy distanciadas en el tiempo. Hay registros de hasta 9 millones de años de diferencias entre una erupción en una isla y en otra. Otra característica que presentan las islas formadas por plumas mantélicas es que su evolución, ya lo hemos dicho, termina cuando el punto caliente se ha desplazado. Es entonces cuando el monte isla formado empieza a perder altura por la erosión y se acaba convirtiendo en monte submarino. Esto, que es cierto para las Hawái, no lo es para las Canarias. Por ejemplo, Fuerteventura, siendo la isla más antigua, presenta considerable elevación, al igual que La Palma o La Gomera. La tectónica de las Canarias también presenta muchas y considerables roturas o fallas, que en las de Hawái son mucho más locales y de menor envergadura. Las islas formadas por plumas de salida de un punto caliente, al tratarse de fábricas de lava, como señalan los autores del artículo, no tienen capacidad para deformar las rocas de la manera que se evidencia en las Canarias. Bien, está muy bien esta comparativa, pero entonces, ¿qué alternativa proponen los autores? Lo que manifiestan es que las Islas Canarias están relacionadas directamente con los movimientos de la placa africana, denominada Nubia. La placa, que limita con la subcapa Iberia, se mueve respecto a esta, experimentando cambios de dirección que se corresponden con datos obtenidos en la formación de distintas islas. La placa Iberia, que es una subplaca de la euroasiática, se mantendría más o menos fija en el modelo que presentan los autores. La capa nubia o africana unas veces chocaría y otras se distanciaría de Iberia, produciendo esas rotaciones que parecen coincidir con la forma en que se han formado algunas islas.
Por otro lado, la cordillera del Atlas, en el norte de África, es el resultado de estos movimientos de placas. Las Canarias, en lugar de constituir un punto caliente, serían una zona de escape de distintos glóbulos calientes y, por tanto, menos densos, que irían subiendo hacia la superficie y que se formarían debido a la tectónica de las placas en el área del Atlas. La emersión de estos glóbulos, que serían los eventos volcánicos, se producirían en puntos en los que la litosfera es más delgada. Llegados a este punto, mejor descansamos un poco con música canaria. Se trata de una canción que el grupo palmero de música tradicional identitaria Tauriente le dedica a la caldera del mismo nombre, situada en la isla de La Palma. La escuchamos. Te levantas del abismo y te abres en el cielo. Tus muros se desbordan en colores por tu cuerpo. Corazón donde se une el universo con la tierra, donde se desprende el alma para andar por las estrellas. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. ¿Qué paz existe en ti? Que por ríos de plata se ve bajar la luna a beber de tu fuente. Donde vuela alto la granja para verte entre la bruma. Que el invierno te despierta con el arco de colores. Catedral del sol, canto del amor a la naturaleza. Fortaleza azul, canto natural que emerge de la tierra. La 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 la.
Hemos comentado antes que las islas Hawái presentaban un patrón de desarrollo que constaba de 3 etapas: preescudo, escudo y postescudo. Pero, ¿qué es eso de escudo? Por su forma, se les da el nombre de escudo a los volcanes que presentan una gran extensión en la base con una elevación central no muy pronunciada. De perfil se parecen a un escudo guerrero colocado sobre el suelo. Va tomando esa forma porque la expulsión de la lava se va desparramando por las laderas debido a su gran fluidez. A causa de esta expulsión, de forma relativamente plana, al menos al inicio de la formación, pero una vez la erupción se detiene, la lava del cráter permanece en él y va taponando la salida, lo que con el tiempo provocará otra erupción a medida que la presión se vaya haciendo más grande. Cada vez que explota la boca, la extensión de la lava va formando capas que se solidificarán hasta recibir la siguiente, producto de una nueva explosión. Por su forma de evolucionar, a este tipo de volcanes se les denomina estratovolcanes, precisamente porque están construidos por estratos, por capas. Algo parecido a eso le ha ocurrido al escudo formado por la caldera de Taburiente, que era la protagonista de la canción que acabamos de escuchar. Hace unos 4 millones de años empezó a emanar lava en el fondo del mar, de forma efusiva, es decir, de la forma que acabamos de describir, en forma de coladas bastante líquidas. Con el tiempo se fue construyendo un monte submarino que producía explosiones al contacto de la lava con el agua. Hace unos 1,7 millones de años, el monte empezó a emerger sobre la superficie del agua, formando el volcán Garafía, que llegó a tener más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su crecimiento se cesó debido a un deslizamiento que produjo un colapso en la parte sur de la ladera. A partir de ahí, la estructura que se iba formando a base de capas de lava constituyó el volcán Taburiente. Los materiales de las erupciones fueron levantando una pared, lo que se denomina una dorsal, de hasta 2.500 metros llamada Cumbre Vieja, en la zona de deslizamiento de Garafía, lo que produjo un nuevo deslizamiento y un nuevo colapso hacia la parte oeste que formó el fértil valle de Aridane hace 560.000 años. Después del deslizamiento de Taburiente, la actividad volcánica se concentró al norte del valle de Aridane, formando el nuevo estratovolcán Vejenado. Los sucesivos colapsos y la erosión formaron la enorme caldera. Os dejo toda la información de este proceso en un enlace en el archivo. Todos estos nombres nos vienen a la memoria y nos hacen recordar aquellos 85 días entre septiembre y diciembre de 2021 en los que estuvimos pendientes de la erupción de La Palma, que se inició justamente en la zona de Cumbre Vieja. Podríamos seguir esta aventura científica que nos ha llevado hasta la isla de La Palma. Podríamos seguir nuevas pistas hacia otras islas con volcanes escudo, como las mismas Hawái o las interesantes Galápagos, pero tenemos que ir concluyendo. Como veis, la ciencia es inabarcable y nos proporciona el placer de ir averiguando qué ocurre a nuestro alrededor. Os dejo con la canción Construye un muro, compuesta por Alan Silvestri para la película Volcano, que se desarrolla en Los Ángeles. Esa tierra que parece condenada a sufrir innumerables desastres, esperemos que solo cinematográficos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes, si así lo queréis, a las 6 de la tarde o en los canales de iVoox o YouTube.